¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver cómo Jesús llamó a sus discípulos. Y dice así en el nombre de Jesús, el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, como título, El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, que ya dijimos que es un templo, un edificio donde se leía la palabra de Dios. Y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito o legal en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Gloria a Dios. ¿Cómo es el poder de Dios tan maravilloso? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubrieran. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra él mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Aquí me detengo un poco porque hay lugares donde enseñan la doctrina de que esos milagros de los que está hablando aquí solo eran hechos en la época de Jesús y de los apóstoles, y que actualmente eso ya no se hace, y que cualquier poder o manifestación del Espíritu Santo es obra del diablo. Y aquí al mismo Jesucristo pues lo estaban acusando y señalando los religiosos de su época, que eran los escribas y los fariseos, de que él echaba demonios en el nombre de Belcebú, del diablo, de Satanás. Y por eso él dice que un reino no puede estar dividido contra sí mismo, porque si no, pues no permanece. Dice el versículo 27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí en este versículo, como testimonio, puedo contar que una vez, andando con un vecinito hace muchos años, pues empezó a manifestarse en él un espíritu inmundo, y pues empezó a hacer señales con las manos como maldiciones, y empecé a sentir un escalofrío en la espalda, y el Espíritu Santo fue el que me guió en ese momento para saber cómo actuar, y lo até en el nombre de Jesús. Y después, saliendo de la casa en la que nos encontrábamos, ya estando en la calle, me daba golpes de pecho, me empujaba con su pecho y me decía el muchacho: suéltame. Y yo alzaba mis manos y le decía al muchacho: pero si no te estoy agarrando. Y me mira a los ojos y me dice: pero ya me ataste. Entonces ahí fue donde yo entendí que el que ya estaba hablando era el espíritu inmundo. Y entonces fue donde empecé a orar por este muchachito, para que el poder de Dios liberara al muchacho de ese espíritu inmundo que había entrado en él. Y son testimonios y situaciones reales que suceden, que existen, que así como somos reales nosotros, pues esos entes espirituales pues también son reales. Y hay que prepararnos en ayuno, en oración, en santidad, para poder orar y que Dios nos respalde, y que seamos un canal para que por medio de nosotros se canalice el Espíritu Santo y el poder de Dios, y pueda liberar a más cautivos del enemigo. Pero primero, como lo dice ese versículo, el 27 ahí, dice que nadie puede entrar a la casa si primero no le ata. Pues primero hay que atar al demonio en el nombre de Jesús, y después empezar a orar para reprenderlo y que salga fuera. Esa es una experiencia personal que yo he vivido, y que pues las veces que lo he hecho de esta manera, pues bendito Dios me ha respaldado y ha funcionado. Dice el 28: de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Hay que tener mucho cuidado cuando nos atrevemos a emitir un juicio contra manifestaciones del Espíritu Santo solo porque no las conocemos. No quiere decir que no vengan de Dios o que sean del diablo. Dios nos da un don que se llama discernimiento de espíritus, y Él dice en su palabra que sus ovejas escuchan su voz y la siguen. El Señor va a darte la guía por medio de su Espíritu Santo para saber si las manifestaciones que están ocurriendo son realmente por parte de su Espíritu Santo, o son engaños del diablo, son engaños de los demonios, para quererte confundir y guiarte por caminos que no debes de ir. Por eso es muy importante orar y pedirle al Señor mucho discernimiento, para que Él te pueda dar esa capacidad de distinguir cuándo es algo de Dios y cuándo no es algo de Dios, y no solo te dejes llevar por las deducciones que otras personas que no tienen el discernimiento se atreven a juzgar o a decir
que hay manifestaciones que no son del Espíritu Santo simplemente porque ellos no las conocen, porque en su doctrina donde les han enseñado les dicen que eso no es de Dios, o porque no las han experimentado, porque hay muchos hermanos desgraciadamente que así están, con una mentalidad, y el Espíritu Santo es infinito y Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Hay hermanos que de plano no creen ni siquiera en la oración, en el don de lenguas. Hay movimientos, hay corrientes de doctrinas y enseñanzas que dicen que eso fue en la época de los apóstoles y que ya se acabó. Hay otros que sí llegan a creer y en el don de lenguas lo reciben, pero hasta ahí se quedan. Piensan que ya eso fue lo máximo a lo que ellos espiritualmente aquí en la tierra pudieron llegar, cuando el don de lenguas es simplemente el principio de todos los demás dones que en la Biblia, en 1 Corintios 12, nos habla de todos esos dones que el Señor nos reparte a todos y cada uno de sus hijos. Y es importante que nosotros entendamos por medio de Dios y de su infinita revelación con la guía del Espíritu Santo, que los dones están vigentes y que Él se puede manifestar de diferentes maneras. Pero sí hay que tener también ese discernimiento para no confundirlo con el show, con el espectáculo, con el emocionalismo, con que ya como vi que alguien ya está siendo tocado por el Espíritu, pues yo lo voy a querer imitar para que digan que yo también soy muy espiritual. Otra cosa bien importante, el hecho de que el Espíritu se manifieste de alguna manera en tu vida, en tu cuerpo, o que ores o no ores en lengua, no te hace más ni menos cristiano que otro, porque estamos hablando de que sin santidad nadie verá al Señor, y los dones solo son señales para que la gente que no crea pues empiece a acercarse a buscar el amor de Dios. Pero dice Pablo que tú no sigas a las señales, sino que las señales te sigan a ti. Por eso es importante también que oremos para que las señales sean las que nos sigan y tengamos ese discernimiento, pero que jamás nos atrevamos a decir que algo es del diablo si nosotros no tenemos ese discernimiento, porque pudiéramos estar cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no podrá ser perdonada. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esos 3 versículos engloban grandes cosas. Por ejemplo, dice que su madre y sus hermanos fueron a llamarle, cuando en la religión tradicional nos enseñan que pues realmente él no tuvo hermanos, porque pues venía de la Virgen María y que ella siempre fue inmaculada. Obviamente aquí el versículo nos está enseñando que María, una vez que cumplió con el propósito que Dios tenía para ella, pues ella continuó con su vida normal, como tú y como yo. Por eso es que ella tuvo más hijos y pues eran los hermanos de Jesús. En la religión tradicional, para querer darle una explicación a esto, dicen que antes, que en esa época, a los primos les decían hermanos y que eran primos los que habían ido a buscarlo, y que por eso ahí decía que hermanos, pero pues obviamente quieren torcer algo que no pueden y que está inminente. Después también la gente le dice que su madre y sus hermanos están afuera, y él hablando ya como Dios dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a la gente que lo escucha, que lo sigue, que lo oye, a los que dice: estos son mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana, los que hacen la voluntad de Dios. Pero ahí estaba ya hablando en un tono espiritual, ya como Dios, no como hombre. Por eso es importante también que cada que vayamos escudriñando la Escritura, el Señor nos va a ir revelando muchas cosas importantes que desgraciadamente por la tradición nos han hecho creer,
pero dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ayúdame a compartirlo, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campana para que te lleguen todos los videos que se publican. Los jueves es una alabanza y los domingos es un estudio bíblico como este. Gracias por tu apoyo y que Dios te siga bendiciendo en gran manera.